Buenas a todos los asistentes del Congreso. Mi nombre es Hugo Heredia Ponce, de la Universidad de Cádiz, y pertenezco al grupo de investigación e innovación educativa en didáctica de la lengua y la literatura. Antes de empezar, me gustaría agradecer al grupo Educación, Investigación y Tecnología, y en especial al doctor Óscar Aparicio, por su invitación a realizar esta ponencia en el V Congreso Internacional Educación, Investigación y Tecnología, bajo el lema de Innovación Educativa e Inteligencia Artificial. Mi intervención se va a dividir en 4 bloques. En un primer momento vamos a delimitar mi actuación, es decir, de qué voy a hablar y dónde se engloba. A continuación, estableceremos las metodologías activas mediadas por tecnología y cómo se enfocan a la hora de la enseñanza de la lengua. Luego, iremos más allá de esto y trataremos los nuevos retos de la educación, como es la inteligencia artificial, cerrando de esta forma la ponencia en forma de un decálogo. Pues bien, a partir de estos nudos gordianos como retos que tienen que solucionar, planteamos cuáles son los de la enseñanza de la lengua. En este sentido, ya hay autores que determinan y que han estudiado estos retos a los que se enfrentan los docentes de lengua. En el caso de Gutiérrez, Romero y Heredia, determinan cómo pueden causar la enseñanza de la gramática, un aspecto abstracto y difícil por adquirir con los estudiantes, y el enfoque comunicativo que va más allá del estudio de la lengua en sí. En otro escenario, el investigador Fábregas plantea cómo se pueden mejorar las destrezas comunicativas, pero desde la innovación, concretamente desde el proyecto lingüístico de centro desarrollado por la Junta de Andalucía. Además, hay autoras como Campos, Colón y Samperi que se preocupan por el desarrollo de la competencia oral, ya que hay estudios que reflejan que ésta no está igualada a la escrita. Y como último nodo, y no menos importante, está la lectura, que es un reto para la escuela. Y Tabernero se pregunta cómo formar a lectores en esta sociedad digital. Por lo tanto, en este panorama nos encontramos donde la escuela debe dar respuesta y deshacer esos nudos gordianos. Y por lo tanto, para esto nos encontramos ante un reto, como se puede ver en la imagen, con diferentes caminos para poder deshacer esos nudos, y por ello la innovación juega un papel importante. Pues bien, Del Río Fernández realiza una reflexión sobre qué es innovar e indica que es dar respuesta a las necesidades que emergen en un contexto educativo. En este sentido, el docente debe adaptarse a los tiempos y utilizar herramientas. En esta misma línea, Soriano Sánchez y Jiménez Vázquez hablan de innovación sustancial con la incorporación de los entornos virtuales. Pero todo esto tiene que llevar intrínsecamente la motivación no solo del alumnado, que es importante, sino de los futuros maestros. Para ello, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación es esencial, porque ya hay estudios que demuestran que éstas dan el combustible para que el alumno se motive en el aula, pero ello conlleva una formación por parte de los docentes. Además, estas tecnologías deben ir más allá de una simple herramienta, pues conllevan un cambio sustancial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto provoca que se produzcan esos entornos virtuales de aprendizaje donde Santoveña señala que hay que tener en cuenta 4 elementos. Transmisión de conocimiento y el proceso de estudio, proceso de comunicación, proceso de autoevaluación y evaluación, proceso de enseñanza, aprendizaje online o también se usen las redes sociales. Por lo tanto, todo esto lo recoge Hernán, pues indica que estas herramientas
no solo están aportando como recursos de apoyo en la enseñanza, sino también pueden posibilitar la reconfiguración de un modelo educativo dinámico, participativo, flexible y descentralizado. Retomando la idea del papel que juega el docente en la incorporación de las tecnologías y de la innovación, extraemos dos ideas fundamentales. En un primer lugar, los tecnoeducadores que, según Méndez, se centran en desarrollar colaborativamente conceptos, prácticas e ideas asociadas a la innovación académica, con apoyo tecnológico centrado en el desarrollo de metodologías activas. Por otra parte, Barron va más allá e indica que el aprendizaje de la tecnología ocurre fundamentalmente fuera de la escuela y es llevado hacia adentro. Por lo tanto, el docente debe mirar a través de un objetivo, de una cámara, los entornos informales o no formales, virtuales y analógicos. La segunda idea que extraemos es la innovación, para que tenga que ser sostenible en contextos reales, donde se precisen nuevas estrategias. Un ejemplo de ello fue la pandemia de la COVID-19, donde nos tuvimos que enfrentar a un problema y donde cada escalón que subíamos era un reto que afrontar, pues hubo una transmisión pedagógica y por lo tanto se tuvieron que incorporar elementos tecnológicos para un fin determinado, como recogen por ejemplo investigadores como Romero, Heredia, Jiménez y Gutiérrez. De esta manera, en estos momentos hay que seleccionar la mejor metodología para poder enfrentarnos a ese problema determinado. En este caso, hay muchas investigaciones sobre esto, en los que destacamos la realizada, por ejemplo, por Cuevas, Gabarda, Cívico y Colomo, con el uso de Flip Classroom. Otra sería la realizada por Romero, Heredia, Jiménez y Gutiérrez, basada en una metodología centrada en el aprendizaje en situación de pandemia sanitaria que posibilitó, gracias a los aspectos como la integración de los contenidos teóricos con los prácticos y la continua interacción virtual con los estudiantes. O, por ejemplo, la de Morales, García, Navarro Sandoval y García González, basada en el aprendizaje móvil. Todas ellas están centradas en situaciones reales. Entonces, como conclusión a este bloque, nos planteamos lo siguiente. Hay que buscar metodologías activas mediadas por la tecnología para que dé solución a las situaciones del día a día en la escuela. En este sentido, el paradigma de la educación ha cambiado. Por otra parte, nos encontramos con estudiantes que pueden ser consumidores o productores en el ámbito digital y por otra parte, un docente que necesita una formación permanente para recoger las diferentes metodologías que puedan implementar en su propia aula. En este sentido, para dar comienzo, pongo la imagen de los casilleros que responden a cómo enseñar, qué metodología uso, cómo la planteo, diferentes preguntas que me puedo plantear a la hora de hacer una intervención en mi propia aula. En este sentido, nos encontramos ante un dilema que es ¿qué son las metodologías o pedagogías emergentes? Autores como Labrador, Andreu, indican que aquellos métodos, técnicas y estrategias que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación activa del estudiante y lleven al aprendizaje. Es decir, hacen hincapié en el que el alumnado es el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cambio, hay otros autores como Ader y Castañeda que en el 2012 hablan de pedagogía emergente y van más allá. La metodología emergente como el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo
interactivo, creativo e innovador en el marco de una cultura del aprendizaje. Estos ponen en foco en el uso de las TIC, jugando un papel importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje y vinculados a la innovación docente. Pero claro, en este punto nos planteamos nosotros qué son las metodologías emergentes. Y como si fueran engranajes, el docente debe incorporar metodologías activas o emergentes y mediarlas con las tecnologías. En este sentido, podemos hablar de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, gamificación, flipclassroom, etc. En su delimitación y aportaciones, a continuación vamos a comentar cómo influye, por ejemplo, la clase invertida, la gamificación y las redes sociales en la enseñanza de la lengua. Pues bien, centrado en el flipclassroom, el objetivo de esta metodología está vista desde varias perspectivas. El aula invertida del flipclassroom es un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el alumnado asuma un papel mucho más activo en su proceso de aprendizaje en el que se venía ocupando tradicionalmente. Esta definición, por ejemplo, la plantea Berenguer en el 2016. En cambio, Zambrano Sánchez y Velasco Vera plantea que los docentes en este tipo de metodología tendrán mayor tiempo para guiar a sus estudiantes y así lograr incrementar su compromiso con la institución. Es decir, estos autores inciden en la importancia del docente en actuar como guía y también que este tipo de metodología conlleva que tengan más tiempo en actividades prácticas como se ve en la tabla. Entonces podemos definir según Bergan y Sam que el flipclassroom como un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se mueve desde el espacio de aprendizaje colectivo hacia el espacio de aprendizaje individual y el espacio resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el educador guía a los estudiantes a medida que se va aplicando los conceptos y pueden participar creativamente en la materia. Por lo tanto, a continuación vamos a ver las investigaciones que hay sobre esta metodología y la enseñanza de la lengua. Concretamente, vamos a tratar una revisión sistemática que llevé a cabo con unos compañeros. En este estudio, realizado junto a Manuel Francisco Romero Olivas y Carmen Romero Claudio, hicimos un análisis bibliográfico en el que seleccionamos los artículos empíricos en inglés y en español que trataban de este tema desde 2018 al 2022 y además que estuviesen desarrollados en contextos como educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y universidad. En este sentido, nos encontramos que hay una mayor producción en el 2021. Esto puede estar relacionado con la pandemia. Y observamos que donde más se trabaja esta metodología es en la universidad, con un 62,2%, seguida de la educación secundaria, con un 19,2%, bachillerato 7,7%, educación primaria un 3,8%. Se observa que no hay ninguna en educación infantil, que podría ser por una dificultad que pueden tener para trabajar con alumnos tan pequeños. En otro momento queríamos confrontar su incidencia en el aprendizaje e indagar en aspectos motivacionales en la implementación de un enfoque centrado en el aprendizaje. Sobre la motivación en el aprendizaje observamos que un foco de resultados fue la mejora de la motivación, otro fue la identidad del estudiante ante el proceso de aprendizaje, la preferencia de metodologías centradas en el uso de las TIC y entornos de aprendizaje, interacción con el profesorado y rol activo del estudiante, metodologías activas con identidad del estudiante en su aprendizaje y la mejora de la motivación y la implicación. Y sobre la incidencia en el aprendizaje, ahí podemos observar en la tabla hay
aparecen algunos focos de resultados, como por ejemplo que mejora la competencia gramatical en inglés, mejora el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora las habilidades comunicativas como puede ser la lectura, aprendizaje eficaz, mejora de las habilidades comunicativas, etc. En esta línea, dentro de ese estudio, podríamos constatar que el Flipcharm se trabaja más en la enseñanza de L2 que de L1. Por lo tanto, el docente de su posición deberá escoger la dirección correcta para poder extraer un mayor rendimiento a la hora de usar el Flipcharm, ya que los resultados de este estudio avalan la eficacia de este enfoque y justifican su validez más allá de un posible sesgo del reporte positivo que conllevaría una tendencia de publicar sobre el Flipcharm y enseñanza de la lengua por razones de moda ocasional. Los estudios en contextos no universitarios decaen hasta desaparecer en educación infantil, debido a, como dicen Rodríguez Vélez y Cedeño Macías, a que esta metodología pretende parte de la autonomía de los estudiantes en la gestión de los medios y la información, aspecto que los niños en educación infantil por su edad no tienen y dificultaría el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto de la lengua materna como de la L2, además de poder utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. En cuanto a la dimensión motivación en el aprendizaje, las investigaciones mejoran las interacciones con el profesorado y es activo el papel de los estudiantes. Esto no solo se ve en nuestros artículos, sino en otros estudios ya realizados. La otra dimensión, objeto de estudio e incidencia en el aprendizaje, hay aspectos claves que destacan como la creación de un entorno de aprendizaje en línea, más sincrónico, colaborativo, que puede mejorar el componente fuera de la clase y por lo tanto ayudar a mejorar el aprendizaje en general, enfocado al desarrollo de las habilidades comunicativas de manera independiente y desde un enfoque integrador de las habilidades. Otra de las metodologías emergentes que vamos a hablar es de la gamificación. Actualmente hay muchas investigaciones sobre esta, pero en primer lugar debemos partir sobre qué es la gamificación y para ello podemos quedarnos con la definición que plantea Kapf. La gamificación es el uso de las mecánicas basadas en el juego, la estética y el pensamiento del juego para involucrar a las personas, motivar la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas. Por lo tanto, se pone en juego tanto elementos intrínsecos como extrínsecos que ayudan al estudiante a llevar de una forma más activa ese aprendizaje. Entonces, el alumnado para la adquisición de los conocimientos utiliza la experimentación. En este sentido, sin centrarnos en la enseñanza de la lengua, Alonso García, junto a otros compañeros, realizan una revisión bibliográfica y llegan a la siguiente conclusión. En la mayoría de estudios, el juego es percibido como un conjunto de actividades que contribuyen a aliviar las tensiones académicas y de la vida diaria en el marco universitario. Y también considera que la gamificación mejora la motivación de los propios educadores, no solamente del estudiante. Centrándonos en la enseñanza de la lengua, Romero y Corpa en el 2019 defienden que la utilización de las TIC y de los entornos virtuales de aprendizaje son recursos apropiados para el desarrollo de la expresión oral. En este sentido, nos vamos a plantear una pregunta. ¿Qué repercusión o investigaciones se han realizado sobre la gamificación y la vinculación con las destrezas orales? Pues bien, aquí reflejamos una de ellas, que es la realizada con los compañeros Manuel Francisco Romero Oliva y Carlos Gil González, en la que queríamos observar cómo la utilización de la gamificación podría repercutir en la expresión oral. En un primer lugar, realizamos un diagnóstico sobre la expresión oral y observamos que el grupo experimental tenía una media más baja que el otro. Esto se ve reflejado en los puntos que analizamos para extraer esa puntuación: expresión, planificación, estructuración, coherencia, adaptación, principio y actitud. Pues partiendo de este panorama, quisiéramos trabajar la oralidad a través de la gamificación en ese grupo experimental para que intente mejorar esa media.
Pues bien, se pueden observar que en cuanto a la intervención en el aula, trabajamos la gamificación con claridad a través de tres momentos titulados Juego de la excusa, Érase una vez y Pueblo duerme. Aquí se puede ver un poco cuáles son esas pautas que se siguieron para desarrollar esas actividades. Tras la implementación de la gamificación y también de la tecnología, en este caso utilizamos el Booktube, los resultados mejoran considerablemente en el grupo experimental, casi 10 puntos con respecto al pretest. Es decir, vemos aquí que hay una mejoría cuantitativa y también cualitativa, se podría decir, entre el momento inicial y el después, tras esa intervención del profesorado utilizando la gamificación en el aula para la mejora de las destrezas orales. Por otra parte, ya es sabido, según los informes PISA, que los estudiantes actuales tienen muchos problemas de comprensión y por ende hay un declive en cuanto al acercamiento de la lectura. Esto puede ocurrir por diferentes motivos, problemas de comprensión, como reflejan Gutiérrez y Heredia en el 2022, o desmotivación, como expresan también Heredia y Amar. En este sentido, Saib indica que los niños requieren un intermediario, un mediador, que facilite sus primeros encuentros con los libros, que les ayude a descubrir el significado, la emoción y el gozo que encierra, que mantengan su interés en la lectura hasta que llegue a formar parte indispensable de su vida cotidiana. La afición de la lectura depende de la relación estrecha y significativa con personas que valoren y disfruten la lectura, que contagien su entusiasmo al lector. Sin adultos lectores, el entorno es difícil que los niños lleguen a interesarse por leer. Por lo tanto, habría que replantearse quién puede ser ese mediador que ayuda a los niños. En este panorama, las TIC nos ofrecen diferentes posibilidades para fomentar la lectura, como por ejemplo las redes sociales, los medios de comunicación, que como expresan Gallar Rodríguez Barrio, la instancia mediadora audiovisual ocupa en muchas ocasiones en la vida de los alumnos un espacio mucho más amplio y agresivo que la instancia mediadora escolar, ya que algunos estudios indican incluso afirmando que pueden mejorar la lectura. Por ejemplo, Jus en el 2014 plantea esta idea. A continuación vamos a comentar una investigación superior donde se verá cómo repercuten las redes sociales a la hora de fomentar la lectura entre los estudiantes. Esto parte de mi tesis doctoral, donde en un primer lugar, antes de la intervención en el aula, queríamos analizar el panorama educativo del centro para ver cuál es el punto de partida. Pues bien, ponemos estos dos gráficos ya que por una parte vemos que a los estudiantes les gusta leer poco o nada, pero sí usan las redes sociales para su tiempo libre, ya que les gusta, ¿no? Además, mirar los perfiles, subir fotos, compartir información del instituto, aunque eso es poco, la verdad, hablar de su afición, etc. En este sentido, como ellos tienen incorporadas en su día a día estas herramientas digitales y las redes sociales, por ejemplo, quisimos vincularla en su modo vivendi la lectura utilizando las redes sociales como mediadores o elementos motivadores. Todo esto, al ver estas carencias, lo trabajamos con el grupo experimental. Esta investigación tuvo 3 etapas que corresponden con los trimestres del curso escolar. En un primer momento, llamado adentrándonos en sus gustos lectores,
quisimos trabajar la lectura obligatoria del centro a través de dos redes sociales, que eran las que más utilizaba en aquel momento, Facebook y Twitter. En este sentido, siempre había tres momentos muy delimitados a la hora de trabajar la lectura. El primero sería la motivación. Por ejemplo, poníamos en Twitter un supuesto que tenían que poner un supuesto título, buscar información sobre la autora de ese libro y ponerla en Facebook. El libro en este caso era Finis Mundi. Luego estaría la fase de comprensión lectora, es decir, trabajamos el libro en el aula. Una vez que terminaban esas secciones, intentábamos compartir la lectura entre los iguales. Aquí nos dimos cuenta de que los estudiantes no participaban en esas redes sociales por el uso de que el libro no les gustaba, no eran cercanos o porque tenían algunos problemas de comprensión lectora. En este sentido, queríamos trabajar la lectura pautada. Por lo tanto, en el segundo trimestre lo titulamos Creando lectores autónomos. Trabajamos fichas desde un enfoque intensivo, pero siguiendo los tres momentos anteriores, sin motivación. Por ejemplo, poníamos en Facebook un tópico relacionado con la temática de la lectura que íbamos a trabajar esa semana, para ir adentrándonos en esa lectura. Luego estaba la comprensión lectora que realizábamos en clase y por último compartir la lectura. Si escogíamos la temática de ese texto y compartirla en las redes sociales. Por ejemplo, tenían que hacerle entrevistas o buscar un texto trataba sobre los pintores y tenían que hacerse un selfie en calle de su pueblo donde apareciesen los nombres de pintores, etc. Aquí ya vimos que la participación era un poco mayor con respecto al primer trimestre. El tercer momento se va compartiendo en las redes sociales. Aquí se trabajan las lecturas que a ellos les gustaban y seguían los momentos vistos. Es decir, los días antes, pues decíamos de qué libro se trataba, qué compañero iba a compartir y hacíamos preguntas relacionadas sobre la temática. Y después de leerlo, pues se creaba un debate o los alumnos le podían preguntar en las redes sociales a los compañeros de por qué lo había escogido, qué le había gustado, a quién se lo recomendaría, etc. Pues bien, observamos que hay una mayor participación en las redes sociales y con respecto al pre-test le gustaba más leer a los estudiantes del grupo experimental. ¿Cuáles han sido los motivos? Hemos utilizado libros de lectura cercanos a ellos y por ese motivo ellos han podido utilizar las redes sociales. Además, esas redes sociales no iban tan encaminadas a trabajarlas de una forma más cuadriculada como el primer momento, sino que era un poco con mayor libertad, donde se creaba ese debate entre ellos, que es muy importante. En este sentido, las conclusiones que extraímos fueron las siguientes. La necesidad de una formación del profesorado sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. También una alfabetización del uso de las tecnologías del alumnado. Los alumnos saben utilizarlas fuera del aula, pero a la hora de incorporarlas en el centro educativo no. Y un desarrollo de la competencia digital del alumnado de una perspectiva social. Además, otra de las ideas es la incorporación de las familias en este proceso también de alfabetización digital, para que puedan ayudar al estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues bien, la inteligencia artificial surgió con mayor visibilidad mundial a partir de la década de 1950, constituyendo un importante campo de la ciencia de la computación que estudia y desarrolla tecnologías computacionales con el alcance de reproducir el comportamiento humano en la realización de tareas basadas en el razonamiento, la percepción del entorno y la capacidad de tomar decisiones.
Las numerosas contribuciones y los importantes avances generados por la inteligencia artificial son innegables, ya que esta tecnología permite cualificar los procesos de toma de decisiones e impulsar una producción más rápida y eficaz, resultando útil en la optimización de las rutinas diarias de los sujetos sociales. De hecho, está intensificando el debate actual sobre el papel de la inteligencia artificial que la inteligencia artificial desarrolla en la sociedad y sus límites éticos, así como las revelaciones que su uso puede causar en la reconfiguración del comportamiento humano, en la producción de bienes del capital y de consumo, y en la educación en las más diversas áreas de conocimiento. Pero la inteligencia artificial está repercutiendo ya. Se ha instalado para no irse en este sentido. Pascual Villalobos plantea cómo la inteligencia artificial está actualmente. Y leo, el futuro de la inteligencia artificial es más bien el presente. La vida cotidiana se encuentra arropada por multitud de sistemas basados en la inteligencia artificial. Con la excusa de hacerla más amigable y sencilla, igual que la Coca-Cola consiguió estar presente hasta en los lugares más remotos de África, donde apenas existían las carreteras, hoy es complicado encontrar a un ser humano que no tenga a su disposición un smartphone. Este dispositivo es la inteligencia artificial lo que el caballo de Troya a los aqueos. La inteligencia artificial se ha colado por los asistentes de voz, las cámaras y las aplicaciones web, donde los smartphones interaccionan con un sinfín de sistemas inteligentes basados en recomendación o tratamiento de la información. Pero, ¿cuáles son los pilares de este desarrollo tecnológico y, sobre todo, qué implicaciones tiene? Pues para ver esas implicaciones que tiene nos centramos en el chat GPT. Pues bien, como os decía antes, esto se ha incorporado en el aula como el caballo de Troya, pues como indica Berrones y Buenamo, en el ámbito educativo, ChatGPT ofrece múltiples aplicaciones. Puede mejorar el diseño curricular al generar contenido educativo actualizado y adaptado a las tendencias actuales. También permite la personalización del aprendizaje, brinda asistencia a los docentes en la retroalimentación y puede actuar como tutor virtual inteligente. Además, facilita la autodidáctica, la realización de pruebas y evaluaciones, la traducción y la corrección gramatical y ortográfica. A pesar de estas aplicaciones prometedoras, deben abordarse las limitaciones para garantizar una implementación efectiva y ética en los procesos educativos. De esta forma, la enseñanza de la lengua ofrece la posibilidad de la inclusión de la cibernética, de la computación y de la comunicación que produce las aplicaciones que facilitan la vida y ahorran esfuerzos, lo que al mismo tiempo lleva a nuevas formas de actuar, de enseñar y aprender. En estos aspectos han de ser incluidos en los procesos formativos de manera que el aprendiente no solo interaccione con la lengua, sino que construya e interprete el conocimiento a través de las opciones que ofrece el ChatGPT en el desarrollo de las destrezas comunicativas en general y en los procesos de escritura en particular. No obstante, los esquemas de funcionamiento de estas aplicaciones informáticas difieren del pensamiento humano y debemos ser conscientes que a pesar de las opciones de gestión de la información artificial, el producto no es fruto del pensamiento, sino un procesamiento mecánico y algorítmico alejado de la creatividad de las personas. En una investigación realizada y que se publicará en el 2024 con la profesora Lía Fiallo y Manuel Francisco Romero Oliva, observamos que para trabajar la expresión oral se pueden realizar, por ejemplo, simulaciones donde el alumno puede contar experiencias, expresar ideas y preguntas sobre diferentes temas. En este sentido, se pueden crear simulaciones reales, donde ponga al alumnado en un contexto donde deba utilizar, por ejemplo, un léxico acorde a ello o utilizar el registro usted o tú.
También se pueden crear debates donde pueden hablar sobre un tema actual y relevante, argumentando sus ideas y poder contraponer sus pensamientos con los compañeros. Aquí se estaría trabajando los turnos de palabra y el respeto. Y también se puede trabajar la escucha activa. En relación con la expresión escrita, en un primer momento los estudiantes pueden escribir un texto sobre un tema y el ChatGPT le permite desarrollar los mecanismos de cohesión, coherencia y adecuación. Desde una perspectiva gramatical, el ChatGPT permite, por ejemplo, corregir errores de concordancia entre el sustantivo y el adjetivo, leísmo, laísmo, conjugaciones verbales, etc. Puede promover la reescritura de los textos a través de un texto que ya hayan creado a partir de esta plataforma. En este sentido, pueden trabajar la escritura desde las colaboraciones entre los compañeros. Pero ya observamos que aunque haya poca literatura sobre esto, observamos ya que hay autores que se han acercado como Trujillo o Leal Torres. Pues pasamos al último bloque, que son las conclusiones, en las que recordando la primera foto, donde había un camino no cohesionado, con grietas, nos preguntamos, ¿hemos conseguido llegar a un buen camino? A modo de conclusión, plantea un decálogo que resume las ideas vistas a lo largo de esta ponencia. Primeramente, las destrezas comunicativas tienen un carácter transversal. El docente necesita una formación permanente y más estando en una sociedad digital donde siempre van apareciendo nuevos recursos. El alumnado debe adquirir los conocimientos desde la motivación. Hemos visto en todas las investigaciones que un elemento esencial para que los procesos de aprendizaje sean fructíferos es la motivación del estudiante. Utilizar recursos cercanos a ellos. Es decir, si ahora mismo está el TikTok, se debería incorporar esa red social. Por ejemplo, está el ChatGPT, se tendría que incorporar, pero todo ello con una formación no solamente, como hemos dicho, del profesorado, sino también de los estudiantes. Hay que decir que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y hemos visto que hay muchísimas propuestas que se pueden incorporar al aula para poder trabajar el ChatGPT. Los alumnos además necesitan un mediador, es decir, un guía en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Las tecnologías hay que utilizar como un medio y no como un fin, que mejoran los resultados. Hemos visto todas esas investigaciones donde las tecnologías consiguen un mejor resultado por parte de los estudiantes. También la utilización de las metodologías emergentes necesitan una preparación previa por parte de los docentes. Sí, volvemos otra vez al punto de la formación de ese docente para poder llevar a cabo esa herramienta, poder utilizarla. Hay que pensar que la enseñanza puede estar fuera de la escuela y eso el alumnado, el profesorado y la institución debe darse cuenta que el alumno con un clic puede tener toda la información que hayan podido impartir en el aula, por tanto habría que darle un vuelco a cómo se está enseñando actualmente y cuáles son esos parámetros y vinculado con lo demás, el ChatGPT abre muchas posibilidades a la hora de la enseñanza, no solamente en este caso de la lengua, sino de otras áreas de conocimiento. A continuación, aquí pongo algunas referencias que hemos utilizado por si os sirve y de las que nos hemos basado un poco esta ponencia de diferentes estudios que se han podido realizar con bibliografía un poco reciente. Pues agradeciendo de nuevo la invitación para participar en este congreso, doy finalizada mi ponencia y espero que haya sido de vuestro agrado y que podamos crear un diálogo en torno a esta temática. Muchas gracias.